4 personas aparecieron muertas dentro de una iglesia rural. No tenían heridas ni sangre, pero sus rostros estaban congelados en puro terror, y lo que tenían tallado en el pecho nadie ha podido descifrar hasta hoy. Desde entonces, esa iglesia fue abandonada, y cada noche, las campanas suenan, aunque no existe ninguna campana. 30 de mayo de 1872, en el pequeño pueblo de Valdecoro, al sur de España, un estruendo sacudió la noche. El campanario de la iglesia se desplomó de golpe, como si un terremoto hubiera nacido en su interior. Los aldeanos corrieron a ayudar, pero al abrir la puerta principal, se encontraron con algo inimaginable: 4 cuerpos clavados en el altar, sus rostros congelados en expresiones de terror absoluto, sin señales de sangre y con un halo oscuro que parecía absorber la luz. Nadie habla de ellos hoy. Nadie cuenta cómo las luces comenzaron a parpadear justo antes de que se vinieran abajo las campanas. Pero lo más inquietante es que desde ese día jamás volvieron a tocar esas campanas. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirán sobre esa iglesia hace 100 años podría revelar algo que aún late en la oscuridad. La iglesia de Santa Lucía de Valdecoro es una edificación de piedra poderosa, erigida en el siglo XIII sobre las ruinas de un antiguo monasterio visigodo. Durante siglos, su torre servía de guía para peregrinos y viajeros, su campanario marcaba las horas, y su espacio interior era refugio. Pero lo que ocurrió en el pueblo, y dentro de esa iglesia, la convirtió en sinónimo de silencio y superstición. Hoy pocos se atreven a acercarse. Se dice que allí todavía resuena un murmullo sombrío, que las campanas no descansan porque nunca fueron recuperadas. Este documental les invita a recorrer los cimientos de la historia, las voces ocultas de los documentos parroquiales, los secretos de los archivos de la diócesis y los testimonios que se guardan fuera del horario de misas. No hay reconstrucción turística, hay advertencias, y al final descubrirán por qué algo más se agarra a ese lugar, algo que nadie quiere que revele su presencia. En los siguientes minutos conocerás realmente lo que pasó en la iglesia de Santa Lucía de Valdecoro al sur de España. Prepárate porque te contaré paso a paso lo que sucedió ese día. Empecemos. Orígenes y leyenda fundacional. La iglesia fue construida sobre lo que antes era un monasterio visigodo consagrado de acuerdo con antiguas tradiciones cruces solares. Según manuscritos locales de los siglos XIII y XVI, los monjes que llegaron al lugar presenciaron extrañas luminiscencias durante ciertas noches lunares, junto a ruidos como tambores lejanos. Las crónicas antiguas hablan de una figura cavando bajo el presbiterio, de madrugada, que desaparecía al amanecer dejando un agujero sin fondo. El obispo de la época ordenó sellarlo con una losa pesada. Algunas marcas del pavimento en forma de círculos concéntricos aún se observan con dificultad. El hundimiento del campanario. La noche del 30 de mayo de 1872 comenzó con parpadeos eléctricos en el anterior molino de harina, tras el cual el campanario emitió un redoble inusual. Al desplomarse, no hubo víctimas fuera, pero dentro, 4 personas murieron en condiciones inexplicables: el cura, el sacristán y 2 peregrinos. En el acta de defunción se consignó que sus rostros estaban horrorizados, con los ojos inmóviles y boca abierta. Llevaban grabado en el pecho símbolos desconocidos, tallados con precisión, una corona quebrada y un ojo invertido. 3 testigos afirmaron que vieron una figura oscura cerca del altar, más alta que un humano, antes de que todo colapsara. Silencio y censura eclesial. Las autoridades religiosas intervinieron de inmediato. El obispo declaró el suceso un castigo divino y ordenó celebrar misas exorcistas durante 3 días. Los registros oficiales apenas mencionan muerte súbita bajo circunstancias misteriosas. Los archivos episcopales fueron revisados y las actas alteradas. Se cambió la causa a colapso estructural. Las inscripciones del pavimento fueron removidas tras 15 días. Se prohibió a los párrocos realizar ritos fuera del horario habitual o permitir visitas nocturnas. Hasta la fecha, el libro diario desaparecido mantiene su lugar notarial vacío. 4. Recuperación traumática. En 1950, un equipo de arquitectos contratados por el ayuntamiento inició la reconstrucción del campanario. La madrugada siguiente a colocar la última piedra, varias campanas desaparecieron de forma inexplicable. Sin señales de saqueo, sin cámaras, apenas un eco en la distancia y la certeza de que algo atravesó el campanario. El arquitecto responsable abandonó el proyecto y se fue del pueblo. Desde entonces, nadie ha reactivado las campanas. Aún así, varias personas sostienen que, en algunas noches, se escuchan toques que oscilan entre el repique y un canto antiguo casi ininteligible. En años recientes, visitantes y experimentadores en fenómenos paranormales afirmaron haber encontrado en la nave central figurines hechos de barro, con rasgos grotescos, que aparecieron en el suelo entre los bancos. Las figuras muestran el mismo símbolo que lucían las víctimas del siglo XIX. Uno de los más escalofriantes testimonios es el de una psiquiatra de la capital, invitada por el cura local para evaluar estas figuras. Cuenta que una de ellas parecía abrir la boca, y un sonido gutural salió de su interior antes de que dejara de existir en sus manos. Días después, se le vio con temblor nocturno y rechazó volver al lugar. En 1998, un historiador local desenterró bajo tierra un documento mano fechada en 1693, escrita por un párroco que describe un ritual ejecutado en el presbiterio, un Viernes Santo. Ese párroco selló la puerta principal con exorcismos y enterró allí algo que no debía ver la luz del tiempo.
firmado con sus iniciales y separado del resto del libro litúrgico oficial. El texto estaba encuadernado en cuero curtido y cubierto por una capa de casi 300 años de polvo. Al leer las primeras líneas, el investigador sufrió mareos y se desvaneció. Posteriormente declaró que en el texto aparecía una advertencia: lo que habite bajo este altar despertará si el sonido retorna. 7. Tecnología frente a lo inexplicable. En el año 2019, un grupo de investigadores de lo paranormal, provenientes de Alemania, obtuvo un permiso excepcional para pasar una noche completa dentro de la iglesia. Equipados con cámaras infrarrojas, grabadoras de sonido de alta sensibilidad, detectores de movimiento y sensores de campo electromagnético, buscaron confirmar o desmentir los relatos que, durante décadas, habían sido considerados leyendas rurales. La grabación más inquietante tuvo lugar a las 3:17 de la madrugada. En el metraje, uno de los sensores de movimiento se activó en el pasillo lateral. La cámara giró automáticamente en esa dirección. Durante 7 segundos, se puede ver claramente la silueta de una figura alta, con una túnica oscura y un rostro cubierto por una máscara grotesca, caminando lentamente hacia el altar antes de desvanecerse al pie del púlpito. A la mañana siguiente, el equipo revisó el material. Lo extraño fue que en los sensores de temperatura no se registró ningún cambio. La figura no emitía calor. Tampoco dejó huellas físicas, pero una de las grabadoras captó una voz clara y rasposa que repetía en latín la frase «Redite ad sonum», traducción aproximada, regresada al sonido. Desde entonces, la grabación ha circulado entre investigadores, pero nunca ha sido publicada de forma oficial. Varias plataformas han censurado su difusión alegando contenido perturbador no verificable. Algunos creen que la figura captada es la misma descrita en las actas parroquiales de 1872. El altar como umbral. Las investigaciones posteriores han centrado su atención en el altar original de piedra que, pese a las remodelaciones del templo, nunca ha sido sustituido. Varias perforaciones realizadas durante tareas de mantenimiento en los años 70 revelaron que debajo del altar existe una cámara vacía, sellada con roca volcánica. No hay accesos ni registros arquitectónicos sobre su existencia. Un ingeniero que participó en esa revisión informal declaró que al introducir una sonda térmica, el sensor mostró temperaturas bajo cero en un entorno sin ventilación alguna, como si algo del interior absorbiera el calor. Además, los sonidos registrados en esa cavidad eran similares a los de una corriente de aire profunda, aunque no existía entrada ni salida visible. El obispado rechazó abrir esa cámara. La versión oficial es que cualquier intento de alterar las estructuras sagradas conllevaría profanación y riesgo litúrgico. Sin embargo, testigos del clero local han reportado escuchar susurros provenientes del altar cuando el templo queda completamente vacío. La mayoría de los que han afirmado sentir esa presencia han abandonado sus puestos semanas después. El fenómeno de la campana sin cuerda. En octubre del año 2021, un grupo de turistas que hacía senderismo nocturno afirmó escuchar el repique de una campana cerca de la iglesia. El problema es que el campanario sigue vacío desde 1950. No hay cuerdas, no hay badajo, no hay campana. El guía local que los acompañaba grabó el audio con su teléfono. La grabación, analizada por ingenieros de sonido de la Universidad de Salamanca, mostró una firma acústica que parecía provenir de una campana de bronce de más de 600 kilogramos, pero que resonaba como si estuviera bajo tierra. Este fenómeno coincidió con una serie de sueños colectivos reportados por habitantes del pueblo. Varias personas relataron haber soñado con una iglesia sumergida en agua negra, con estatuas llorando sangre de los ojos y un canto grave que les obligaba a despertar entre gritos. Lo alarmante fue que todos soñaron lo mismo, la misma noche. La controversia. ¿Engaño colectivo o fenómeno real? Las autoridades locales han intentado promover una visión turística del templo como punto de interés histórico, pero sin entrar en los elementos sobrenaturales. Sin embargo, los registros de personas con crisis nerviosas tras ingresar, incluso durante el día, siguen en aumento. Una mujer de 47 años sufrió un desmayo en el pasillo norte tras afirmar que alguien la estaba observando desde la pared. Al recuperar la conciencia, pidió hablar con un sacerdote y se negó a regresar al lugar. En su reporte médico, se describe un ataque de pánico inducido por alucinación sonora. Según su testimonio, escuchó voces que le decían en un idioma que no reconocía, pero que entendía perfectamente. La iglesia olvidada de Santa Lucía de Valdecoro no es solo un templo antiguo, es un umbral. A lo largo de más de 8 siglos, ha acumulado silencios, símbolos y cicatrices que no pueden explicarse únicamente con arquitectura o superstición. Las muertes sin sangre de 1872, la figura sin calor grabada por cámaras infrarrojas, las campanas que suenan sin cuerpo físico y los sueños compartidos por los habitantes, forman un tejido de advertencia. Algo permanece sellado bajo ese altar, algo que desde hace siglos lucha por emerger. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que lo que la iglesia oculta con mayor celo no es lo que está condenado, sino lo que aún está vivo. Hay templos que protegen la fe, otros como este, protegen al mundo de lo que hay debajo. Por eso cuando el viento suene y parezca llevar una nota metálica, recuerda, no hay campanas en Santa Lucía, lo que oyes no proviene del cielo. ¿Y tú qué piensas? ¿Estamos ante un caso olvidado de manipulación histórica?
¿O esta iglesia es realmente un punto de quiebre entre lo visible y lo invisible? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que se debería abrir la cámara bajo el altar? Suscríbete para más documentales como este, donde exploramos los secretos que la historia, la ciencia y la fe han preferido callar. Comparte este video si crees que hay verdades que ya no deben mantenerse enterradas.